Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan ahí bien? Buenas, ¿me van escuchando? Bien, genial. Bueno, vamos a ir arrancando de a poquito. Me parece que vamos a hacer poquitos en este curso, así que eso está bueno. Me voy a pasar a presentar. Mi nombre es María Julia, yo le voy a dar la gran mayoría de las clases de este curso. Yo trabajo en marketing y en redes ya hace 5 o 6 años por lo menos. Así que la mayoría de las clases van a estar conmigo, sí, salvo las de diseño, fotografía muy puntuales, van a tener otras profes. Así que bueno, la idea es que hoy empecemos un poquito con la parte introductoria de lo que es el curso de Community Manager y obviamente empecemos a conocernos un poco porque en medida que avancemos, más allá de ir compartiéndoles los temas, ¿sí? De cada clase e información, vamos a tener siempre un minutito para debatir y realizar algunas acciones más prácticas, ¿sí? Obviamente ahora las primeras clases van a notar que son un poquito más teóricas, salvo alguna preguntita, algún debate, porque a mí me gusta que charlemos. La idea es acá es intercambiar y sobre todo si, ahora después los voy a escuchar un ratito, pero si ya están trabajando esto, están haciendo algo en particular, que en medida que puedan ir implementando las cosas o les surjan dudas, consultas, lo podamos ver en la práctica. Así que desde ya también eso, para que tengan en cuenta todo lo que puedan ir aplicando o lo que vayan haciendo y quieran ir consultando clase a clase, es el espacio, ¿sí? Vamos a ir viéndonos 2 horas, o mejor dicho, 4 horas a la semana, así que va a haber bastante como comunicación continua para que puedan cualquier cosita podamos ir resolviéndolo en conjunto. Como les contaba, yo trabajo en redes ya hace varios años, entonces mi idea también es un poco compartirles mi experiencia, mi trabajo en redes, eh, y desde ese lado también les voy a ir trasladando un poco más allá de conceptos claves que tienen que saber y aprender, un poco una metodología de trabajo que a ustedes les pueda servir como base, siempre digo yo, como para ir también armando la suya, sobre todo para los que arrancan, ¿sí? Así que dicho esto, quiero escucharlos un poquito porque también quiero saber quiénes son, por qué están acá, si hacen algo de redes o no, porque eso también me va a dar la pauta en las siguientes clases, cómo plantearlas, ¿sí? Más allá de que hay un temario que tenemos que cumplir, la parte práctica o ciertas cuestiones que se puedan ir sumando, es clave de saber ustedes dónde están parados en relación a las redes sociales, ¿sí? Así que no sé quién quiere romper el hielo y contarme un poquito por qué está acá y qué hace. Eh, Miren que las voy a hacer hablar mucho, clase a clase, o intentar, así que no sé quién se anima ahí a contarme un poco. Buenas. Bueno, ¿Cómo va? Bueno, yo soy Fátima, soy profesora de danza clásica, nada que ver. bien, acá entró gente de todos los rubros, he tenido yo, así que no Pero pasa bueno, nada. algo que hablamos con gente que también se dedica a esto es que nuestra profesión es mucho autobombo y para promocionar nuestras clases, Ujú. incluso para manejar las redes de las academias. Entonces, nada, por eso más que nada quise sumarme como para tener herramientas con respecto a eso. Para tus propias, para un Instagram tuyo profesional, digamos. Y o para algún futuro poder manejar alguna de las academias de alguna academia o centro cultural, por ese lado. Bien. Al momento, redes tuyas, hablando de lo profesional, ¿tenés? Sí, tengo en realidad, tengo mi perfil de Instagram donde digo, che, vengan a esta clase, che, qué sé yo, doy esto. Pero es muy,
más bueno, digamos. Día a día, lo que Literal. sale, digamos. Bien. Bueno, genial, porque también eso está bueno, saber si ya están con alguna red, no importa si es de uno, es de alguien, lo que sea, pero está bueno saber si ya tienen, como quien diría uno, acceso a redes profesionales o redes de cuenta empresa, que es lo que justamente nosotros vamos a gestionar y aprender, digamos, de contenido y demás cuestiones. Así que genial. ¿Quién me quiere un poquito más contar? Hola, Buenas. ¿cómo va? Bueno, yo soy Elena. Este fin de semana terminé el primer curso ahí en la escuela de fotografía y me gustan las redes, me gusta manejar las redes y bueno, por eso me metí a este curso solamente, porque me gustan las redes. No estás gestionando ninguna cuenta en particular hoy en día. La idea es arrancar Sí. o No, tengo la mía y mi papá tiene una fábrica y también la gestiono esa. bien, genial. Bueno, siempre está bueno, la de uno va a servir como modelo. Va a ser, digamos, el caballito para probar todas las cosas y poder también ordenarlo. Eso está bueno. Vuelvo a decir, tener o no tener acceso marca la diferencia capaz en algunas cositas muy puntuales de trabajo de a ver cómo se hace tal cosa, a ver si puedo entrar a esta herramienta, hacer tal cuestión, pero después está bueno tomar como base el modelo de alguna marca, algún negocio para aplicar cosas que son más bien estratégicas, que encima va a ser un poquito la clase que viene, que vamos a hablar un poco de estrategia, y de ayuda a ponerle un orden al trabajo. Así que buenísimo saber eso. Bien, Anto, Buenas, buenas, ¿cómo va? bueno, soy Anto. Eh, soy modelo hace 4 años ya. No manejo ninguna, o gestiono, mejor dicho, ninguna red, solo la mía, mi Instagram, pero tengo Bien. planeado gestionar el Instagram, hacer un Instagram para la inmobiliaria de mi mamá y capaz que en un momento también de una tienda de ropa. Bien, genial. ¿El tuyo cuenta empresa, como diríamos Claro, sí. todos? Bien, genial. Bueno, bien, o sea, todos tienen a mano las suyas, sí, y también con tentativa de tener nuevas, y también de gente conocida, que también así se arranca un poco. Yo no me voy a olvidar tampoco de que yo arranqué así, o sea que desde ese lado está buenísimo. Y como les decía, lo bueno es que van a tener por lo menos para cuentas para ir analizando, implementando y trabajando un poco lo que vayamos viendo clase a clase. Después será cuestión de criterio ustedes decir si ya van a gestionarlo en el día a día, pero les va a servir de modelo base. Así que bueno, como les decía, la clase de hoy es súper mega introductoria para que arranquemos de a poquito. La clase más tranquila, capaz de contenido, podemos decirlo. Ya el jueves, el PDF de hoy puede llegar a tener, no sé, 15 diapositivas, ya el que viene va a tener el doble y así, ¿sí? Nos vamos a ir adentrando a poco. Tengan en cuenta, es un curso de 16 clases, o sea, es bastante intensivo y abarcativo, ¿sí? Son 2 horitas, 2 veces a la semana. Vamos a tratar de ver absolutamente la mayor cantidad posible de contenido y como le digo, mi idea es siempre tratar de poner en algún momento que frenemos un poco la clase y que charlemos, debatamos, analicemos en conjunto y que armemos algo práctico, simple en esta cuestión de la charla por Zoom, claramente, eh, pero que de acá se lleven bastante contenido también para ver hacia dónde quieren ir, ¿sí? Así que dicho esto, voy a pasar a compartirles pantalla. Yo después de cada clase, ya saben que les vamos a compartir el PDF, la clase en YouTube, ¿sí? Em, para que ustedes vayan repasando. Eh, Voy a pasar a compartir pantalla. A ver, acá. Bien. Así arrancamos de a poquito. Paren que voy a acomodar todas estas cosas de Zoom que me aparecen por todos lados y molestan. Sí. Bueno.
Como les decía, bueno, esto ya lo hicimos porque yo el PDF lo uso y a la par no lo tengo más para que después ustedes lo lean tranquilo. Pero bueno, la idea es arrancar un poquito a hablar de las redes sociales en particular, porque obviamente que es como quien diría una salida laboral que yo creo que con la pandemia o sea, estuvo muy en auge, ¿no? Em, y sin dudas las redes sociales pasaron a ser uno de los canales de comunicación principales de todas las marcas, es decir, todas las marcas salieron a querer estar en redes sociales y sobre todo a partir de la pandemia, que abrieron muchas más cuentas de las que tenían distintas plataformas. Entonces está bueno empezar hablando un poquito de qué son las redes sociales, para qué sirven, porque creo que, vuelvo a insistir, en ese contexto de pandemia, en el surgimiento obviamente de estos nuevos puestos laborales, porque fotografía, diseño, el community, el social media, el paid media, y así vamos sumando, se fue mezclando un poquito esa cuestión de, bueno, ¿qué hace quién y para qué sirven las redes? Entonces, vamos a arrancar con lo más básico, como les dije hoy, como para después adentrarnos netamente al funcionamiento y a la gestión, ¿sí? Entonces, ¿qué es el social media? Que de acá vienen las redes sociales. Básicamente son esos medios sociales, son páginas web, son canales de comunicación, son plataformas, aplicaciones que nosotros utilizamos para conectarnos entre sí. Es decir, cuando nosotros hablamos de social media o de medios sociales, como le decimos nosotros, no hablamos de las redes sociales solamente, ¿sí? Hablamos de un conjunto de herramientas, de un conjunto de plataformas, de un conjunto de espacios digitales, ¿sí? Que están en Internet y que sirven para que nosotros, las personas, interactuemos y generemos comunidad, ¿sí? Em, no nos olvidemos, y a mí me gusta también hacer esto, se van a dar cuenta mucho de yo, doy ejemplo tanto de mis clientes, de situaciones de trabajo mío, como también de cuestiones que uno puede salir a la calle y verlo, ¿no? Eh, Antes de Internet, la forma de sociabilizar, o sea, sigue estando, no vamos a decir que no, pero principal era el encuentro, ¿sí? Presencial. Era ir, por ejemplo, en el caso de las marcas, era ir hasta el local, hasta el lugar donde se vendía el producto o servicio, ¿sí? O era, cuando aparece el teléfono, llamar por teléfono. Hoy en día, la forma más directa de comunicación, de interacción, de intercambio, es Internet, ¿sí? Y dentro de Internet tenemos, como yo les decía, muchos espacios. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en social media o vamos a trabajar en estos medios sociales, tenemos que saber que más allá de lo que nosotros gestionemos como community, debemos conocer en dónde está situada la marca, ¿sí? En dónde se encuentra en Internet, como quien dice. Yo siempre digo que es importante conocer y auditar a los clientes con los que vamos a trabajar o las marcas con las que vamos a trabajar. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están? ¿Están en redes sociales? Bueno, ¿en qué redes sociales están? Bueno, ¿tienen página web? ¿Cuál es esa página web? ¿Sí? Y no solamente eso, pensar en, bueno, están en Google Maps, o sea, si yo voy al Google My Business, ¿los encuentro en el mapita? Porque obviamente tienen un local físico o no. ¿Tienen WhatsApp? ¿Es un WhatsApp Business? ¿Sí? Conocer dónde se encuentra, en qué medios sociales está la marca es clave, porque todo eso son espacios, primero de venta, sin duda, para las marcas, porque sabemos que el fin de la marca principal y último es vender. Pero más allá de eso, de vender, son distintas formas de interactuar y de llegar a la audiencia, ¿sí? No nos olvidemos, y vuelvo a repetirlo, voy a ser muy reiterativa con eso, porque a veces queda como olvidado en que el uso de estos medios sociales justamente es de crear una comunidad, ¿sí? De que la marca fidelice a esos clientes, ¿sí? A personas que ya compraron un producto, un servicio, y que esos clientes se queden, nosotros decimos un poco enamorados de la marca, ¿sí? Entonces de ahí crean comunidad. ¿Por qué se busca crear mucho comunidad? Para compartir, que sea un intercambio, es decir, no solamente yo te estoy buscando vender a través de estos espacios en Internet, sino también te estoy
intentando generar una experiencia de marca. ¿Sí? Es decir, que te guste mi producto, mi servicio, que sepas cómo utilizarlo, que sepas sus beneficios, sus características, que tengas un espacio vos para compartir tu experiencia, ¿sí? Que sea agradable, obviamente, que te guste, que, por ejemplo, te dé gracia algo que yo comparta, te haga sentir bien si estás mal, ¿sí? Eso es experiencia y es crear comunidad. Entonces, estos medios sociales, dependiendo cuáles utilizamos, permiten un poco más esa creación de la comunidad, ¿sí? Más o menos, se van trabajando según cada uno de los espacios y la idea también es que en medida que avancemos vayamos viendo eso y descubriéndolo. Eh, Ahora bien, ¿cómo se relaciona el social media, ¿sí? Estos espacios sociales con el marketing digital? Porque después acá vamos a hablar un poco de los roles, que yo les decía que empezaron a aparecer muchos, o empezamos a descubrir que hay muchos roles dentro del trabajo. El community hace tantas cosas que a mí me gusta poder explicar en realidad cuáles son los roles para que después todos podamos elegir qué hacer y qué no. Pero antes de explicar eso, tengo que explicar qué es el marketing digital. Y sobre todo porque también yo arranqué, por ejemplo, estudiando la diplomatura en Community Manager y después me di cuenta que me gustaba muchísimo el marketing, me gustaba mucho más. ¿Sí? Entonces también está bueno porque esto le puede servir de disparador, si les gusta, a conocer un poco más o estudiar un poco más. Básicamente, el marketing digital son las estrategias de marketing, ¿sí? Que se realizan en Internet, ¿sí? Cuando hablamos de lo digital, hablamos de Internet, y Internet es un espacio que no lo podemos delimitar, que no sabemos específicamente qué es, digamos, como quien diría, solo creo que los programadores lo pueden entender al 100%, pero en realidad el marketing digital es eso, ¿sí? Un conjunto de estrategias, de acciones que se realizan pensadas en implementarse en Internet, ¿sí? Y lo que busca es crear esa comunidad o conectar con esos clientes potenciales, clientes ideales de cada una de esas marcas que venden productos o servicios, ¿sí? Es decir, es llegar específicamente, yo vendo ropa, voy a ir tomando ejemplos de ustedes. Soy la profe, ahí como Fátima, soy profe de danza. Quiero llegar a quién? A quienes están interesados en mis clases o quienes están interesados en comprar mi ropa. Mi idea es llegar a esa gente específica, a la que puede pagar ese producto, ese servicio, a la que le interesa específicamente ese producto o servicio, y también cumple ciertas características, porque no quiero entrar en cuestiones de, por decirlo una forma, de qué productos, servicios, para qué género o rango etario, porque hoy en día no, creo que no, eso ya no es tan así, pero sí es verdad que uno cumple ciertos requisitos para poder, para que le interese o le guste ese producto o servicio. Y como marca yo tengo que descubrir quiénes son esas audiencias, quién es ese cliente ideal mío, esa persona que estaría interesada en mis clases, en ese, no sé, ese jean que quiero vender o en las sesiones de fotos, ¿sí? Bueno, quiénes podrían ser las personas interesadas en necesitar un servicio de fotografía, ¿sí? ¿Para qué? Para poder conectar con ellas con contenido que les demuestre que necesitan eso. El marketing es entender que básicamente todas las personas tenemos necesidades, frustraciones, deseos. Yo siempre digo, hay que pensar en lo bueno y en lo malo. Por eso lo digo, deseos, frustraciones, gustos, ¿sí? Y tratar de entender eso, como meternos en la cabeza de eso y generar contenido para decir, bueno, vos tenés este problema, yo tengo acá la solución. No es menor la comunicación cuando vemos en ciertas publicidades, ¿no? Soluciona tu problema con, ¿sí? Se te manchó tal cosa. Ah, mágicamente esto es. ¿Por qué? Porque tenés un problema, te lo vengo a solucionar. ¿Estás enojado por esto? Bueno, yo te lo resuelvo, lo hago por vos. Eso es el marketing, entender a esas audiencias quiénes son, qué características tiene, esto de las necesidades, los deseos, las frustraciones, y crear estrategias para traducir eso,
¿sí? Traducir, interpretar y generar una comunicación en Internet, vuelvo a decir, llegando a esas audiencias en particular y ofrecerle el producto o servicio a cambio, ¿sí? Entonces, básicamente, el marketing digital utiliza herramientas del social media. ¿Para qué? Para existir, básicamente, ¿sí? Para mostrarse. Es decir, el marketing digital es un conjunto de estrategias, pero que si yo no los empleo en ningún lado, queda, no sé, en un papel, ¿sí? En un cuaderno. Pero que utiliza, agarra herramientas, plataformas del social media, agarra esos medios sociales, el email marketing, las páginas web, las e-commerce, ¿sí? Utiliza la publicidad, aplicaciones que podemos descargar, ¿no? Del Play Store, como quien dice uno, y que sirven en nuestro caso para la parte de redes, ¿sí? Los influencers hoy en día, porque son parte de una estrategia, ¿sí? Los influencers, analizar datos, porque todo en Internet, por suerte, tiene datos, ¿sí? Es decir, nosotros no solo podemos interpretar y analizar quién es nuestra audiencia, sentándonos a estudiar el producto o servicio que vendemos, o vende nuestro cliente, obviamente, sino que también tenemos que contrastarlo con lo que vemos en Internet. ¿A qué voy con la preguntita que yo le hacía? Bueno, ¿ya tienen redes sociales de cuentas empresa? Todas esas cuentas empresas, ¿qué tienen? Básicamente, tienen estadísticas, ¿sí? Entonces, el marketing utiliza esas estadísticas para decir, bueno, estas estrategias pueden servir o no, o están sirviendo o no. Voy a hacer otro ejemplo. El marketing digital es la contracara en una moneda del marketing tradicional. ¿Cuál es el marketing tradicional? Para que ustedes lo sepan, es la radio, la tele, el diario, los folletos, ¿sí? Que se siguen usando. El marketing tradicional no es que murió, sino que está como, a ver, se utiliza todavía, se utiliza un montón, pero capaz nosotros, en nuestro auge y también por nuestra edad, le prestamos más atención a qué, al marketing digital. Pero son dos caras de una misma moneda que son necesarias, es decir, una marca que quiere trabajar muy bien el marketing, las ventas, las estrategias de venta, tiene que trabajar con lo digital y lo tradicional. ¿Y qué tiene de negativo, vamos a ponerlo, si tuviéramos que compararlo con lo digital, lo tradicional, que no mide, no se puede medir, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Voy a un ejemplo de tele o de radio. Uno hace una publicidad, paga por ese espacio publicitario, millones, porque encima sale muy, muy caro, paga muchísima plata, pero no sabe del otro lado quién está escuchando la radio. ¿Estará escuchando mi cliente ideal, la que quiera tomar clases de danza? ¿La que está por la hija cumplir 15 años y quiere una sesión de fotos? No lo sé. ¿Lo puede estar escuchando ellos? Sí, seguramente sí, pero a la par lo puede estar escuchando muchísima más gente que en este momento no lo necesita, no lo quiere, no le interesa, ¿sí? Yo siempre digo que ahí es cuando la información pasa de largo, ¿sí? Entonces, el marketing tradicional tiene eso, que no se puede medir, y el digital justamente sí. Inclusive, otra cosa, la radio la escuchamos todos, ¿sí? La tele la prendemos todos. La prende el nenito de 5 años sin entender nada, la prende una persona de 15, de 30, de 50, ¿no? De 60, y así podemos decirlo. Marketing digital está más segmentado, ¿sí? Las personas, los usuarios, mejor dicho, porque una vez que nosotros empezamos a utilizar redes sociales, o mejor dicho, medios sociales, todos los que sean, según nuestra edad podemos decir que tenemos preferencias de medios sociales para utilizar. Yo estoy segura, por mi edad, que o en mi rango etario, TikTok, por ejemplo, no es de lo que más utilizamos, ¿sí? O sea, no es nuestra red social principal. Yo tengo 33, ¿sí? No es en nuestro rango etario, con mis amigas, ¿sí? Gente que conozco, no es, por ejemplo, la red social que más utilizamos. No significa que no la usamos, sino que no la usamos nosotros desde el lado de subir contenido, sino capaz que la usamos ¿para qué? Para scrollear,
y mirar, le generamos otro tipo de uso, porque sabemos que hay mucho contenido ahí. Pero en el caso de ustedes, si son más chicos, seguramente lo utilicen mucho más y de otra forma. Entonces, ¿qué tiene el marketing digital a diferencia del tradicional? Que la gente elige qué medios sociales, en qué espacios estar más presentes. Y acá es donde nosotros tenemos que entender dónde está la gente, para qué lo utiliza, ¿sí? ¿Cuál es el interés o la importancia que le da a esos espacios? ¿Sí? Que con el marketing tradicional no lo entendíamos, también por eso está el surgimiento de Internet poco, ¿sí? Porque obviamente faltaba entender quién era el que escuchaba, quién era el que veía, qué sucedía cuando veía o escuchaba esa publicidad, ese mensaje que tenía de marketing, había estrategia, pero no sabíamos qué pasaba, ¿sí? Porque la persona cuando escucha la radio, no sé si automáticamente se iba corriendo, por decir una forma, al local. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Ahora puede escuchar la radio y automáticamente entrar al celu y decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué marca es esta? ¿Qué me ofrece? ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que nosotros, y nosotros lo vamos, este curso, vuelvo a repetirle, está bueno porque es bastante abarcativo, pero a la par les da muchos conceptos claves que sin duda les va a servir como disparadores para pensar su trabajo como community, a la parte de gestión de redes. Para mí es súper importante saber qué es el marketing tradicional para entender que nosotros tenemos que estudiar el entorno de dónde están las personas cuando agarran una compu, cuando agarran el celu, cuando agarran la tablet, hasta cuando prenden la tele. O sea, tenemos que entender de marketing, ¿sí? Porque el marketing se centra en vender, en mostrar, ¿sí? En comunicar. Y el social media, o estos medios sociales que le decía antes, que son justamente donde nosotros pensamos más es sobre las redes sociales, cuando hablamos de social media, pero como les dije, abarca mucho más. Pero el social media está dentro del marketing, es como que nosotros estamos haciendo, agarramos un embudo y básicamente una de las partes más angostas de ese embudo es el social media. ¿Sí? Cuando hay una marca que quiere vender, quiere comunicar, lo primero que piensa es en marketing, en realidad piensa en otras cosas. Primero, vamos a pensar la parte administrativa, económica, y el embudo se va cortando hasta que llega a la parte de cómo muestro mi producto o servicio, marketing. Ahora bien, ¿en dónde lo muestro? Social media, ¿sí? Eso sería, para ponerlo en dos palabras, qué es el marketing digital y qué es el social media. ¿Cómo muestro mi producto? ¿Cómo hago? ¿De qué forma? Y ahí es donde uno piensa y está la creatividad, ¿sí? De qué acciones, bueno, con quién hablo, dónde lo muestro, bueno, tendríamos que decir así, bueno, la fotito tendría que yo me imagino esto de esta forma. Y después tengo todas estas ideas. ¿Dónde las termino volviendo realidad? Social media. Y ahí es donde elijo en qué redes sociales, canales digitales, ¿sí? En internet, voy a ir a mostrar. Y el social media dentro tiene también muchas acciones por llevar, ¿sí? Básicamente ahí es donde nos encontramos con crear contenido, aparece el community, crear contenido, hacer publicidad, ¿sí? Publicidad en redes sociales o en internet, en Google. Obviamente, interactuar con los usuarios, bueno, esta cuestión de influencers, sorteos, ¿sí? Charlar, generar debates, la comunidad. Entonces, el social media, a la par, no es solamente el medio para mostrar todas esas estrategias del marketing, sino que también incluye otras acciones más para que sea efectiva esa idea que tenemos en mente, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Estoy siendo muy aburrida. Ustedes, obviamente que también a la par esto, yo quiero que sepan, yo hablo mucho, voy, vengo, en información, ejemplos y todo, pero todo lo que genere duda o quieran opinar, sumar, habiliten los micrófonos sin problema alguno. Yo prefiero hablar antes que el chat también.
Así que lo digo por si cualquier cosa me van diciendo. Bueno, entonces, un poco, ¿por qué surge esta cuestión de trabajar con las redes sociales? Y como les daba el ejemplo del marketing tradicional, básicamente por estas ventajas que estamos viendo acá, que son, vamos a decir, las 5 más importantes, ¿sí? Porque obviamente ventajas podemos encontrar un millón y seguramente todos, cada uno las puede ir adaptando según a su marca y a su negocio, ¿no? Pero, ¿qué nos abre la posibilidad de trabajar con redes sociales, con el marketing tradicional, con las herramientas que nos brinda Internet, o el avance tecnológico, obviamente, porque hoy también estamos hablando de que estamos trabajando con inteligencia artificial? Es que básicamente, primero que podemos segmentar nuestra comunicación, ¿sí? Es decir, nosotros vendiendo productos o servicios o tratando de ayudar a una marca que venda sus productos, sus servicios, vamos a ir a buscar a ese, vuelvo a decirlo, cliente ideal, a esa personita, ese usuario que cumple ciertas características. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, no todos, a ver, todos compramos jeans, sí, todos compramos jeans, ¿sí? Ahora bien, ¿todos compramos el mismo tipo de jean? No. Estoy segura que según ciertos diferentes tipos de parámetros, precio, ubicación de donde se encuentre, si algunos prefieren comprar online, otros presencial, color, modelo, talle, lo que sea, vamos a algunos lugares o a otros. Tenemos nuestras preferencias. Entonces, nosotros sabemos a través del marketing digital quiénes nos prefieren a nosotros, inclusive a quién nosotros preferiríamos o nos gustaría venderle ese producto o servicio. ¿Sí? Porque no es solamente el consumidor o el usuario el que delimita yo quiero este producto o este, por más que sean iguales, por decirlo, sino también es la marca, de a quién le quiero vender yo. ¿Sí? Entonces a nosotros nos permite segmentar, conocer quién es nuestro cliente realmente, cuál es nuestro cliente ideal, al cual que queremos llegar, ¿sí? Nos permite fidelizar. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar, como dicen en la parte más contable, administrativa, el postventa. ¿Sí? Permite fidelizar, que los usuarios, una vez que consumen nuestro producto, nuestro servicio, o que también consumen nuestras redes, porque no es solamente la venta, consumen nuestras redes, nuestro contenido, se sigan quedando ahí. ¿Sí? Por ejemplo, que esto lo vamos a ver más adelante y podemos debatirlo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los sorteos? No, los sorteos no son una estrategia de fidelización, tienen otro objetivo, pero funcionan un poco con esa cuestión de esa gente que aparece, empieza a seguirte porque hay algo gratis, porque quiere ganar. ¿Y qué pasa después que termina el sorteo? Un montón de gente que hace, te deja de seguir, ¿no? Exacto, o sea, sucede eso, es como que automáticamente, uy, estoy ganando un montón de seguidores, qué bueno está este sorteo, re bien. Y después, che, pero mirá, una gran cantidad me dejó de seguir. No sé si automáticamente, pero con el tiempo va a ir sucediendo. Bueno, las fidelizaciones que tratar, el ejemplo lo doy para que se entienda esta cosa de mantener, ¿sí? A esos usuarios que me consumieron o están ahí todavía en duda, ¿sí? Pero están atentos a mis redes, les gustan mis redes. ¿Cuántos de nosotros también seguimos cuentas a las cuales nunca le hemos comprado nada, no importa que vendan, no le hemos comprado nada? O por ejemplo, si son profesionales, no sé, a mí me gusta seguir muchas cuentas de profesionales de la salud, me encanta, me gusta escuchar gente obviamente, de temas que me interesan, pero a ver, no es que yo fui y saqué un turno con la nutricionista esa que sigo, capaz es de Buenos Aires, ¿no? Es de otro lugar. Pero lo sigo ¿por qué? Porque me encanta el contenido e interactúo con ese contenido, ¿sí? Entonces no es solamente la venta, pero sí es esa cosa de que los usuarios queden atrapados, ¿sí? Un poco, y se mantengan por un interés genuino en nuestras redes. Y obviamente si nos consumen y vuelven a comprar, es como la frutillita del postre, ¿no? Em, También, otra cuestión, y acá es la diferencia con el marketing, sobre todo tradicional, es
que las ventajas son la inmediatez, el alcance global y los resultados medibles, un poco los que yo les explicaba antes. Con el tradicional, uno iba, como quien dice, a la calle con 10 millones de folletos, uno los tira a la calle y no sabe cuántos de esos folletos fueron leídos, guardados, o sea, ¿no? En cambio acá nosotros hicimos, bueno, hicimos una publicidad, a ver cuántos clics, o lanzamos un nuevo producto en la web, a ver cuántas compras, o contamos de un nuevo servicio, a ver cuántas consultas por mensaje privado, o cuántos seguidores, o cuántos, ¿no? Podemos medir todo lo que querramos. Con el tradicional era de vuelta lo mismo, escucho la radio, escucho la tele, pero yo no sé cuántas personas terminan después, por eso que escucharon, por eso que vieron, yendo a adquirir o a vincularse con mi marca, para un poco también salir de la venta. Es inmediato, algo que hoy en día encima es la gran pelea que tenemos todos, la inmediatez, lo rápido, lo para ayer, diría yo, todo es para ayer, básicamente, todo lo queremos para ayer. De hecho, a ver, ¿qué sucede mucho? Y es, obviamente, algo que se puede medir, es el hecho de que la gran mayoría de las marcas nota que, por ejemplo, ¿cuáles son los momentos donde más la gente compra, por ejemplo? A la noche. Ese típico, y que lo decimos todos, decir, a las 12 de la noche hay gente comprando en una página web, sí, a las 3 de la mañana sí. Y si uno se piensa, ¿cuándo no compró alguna vez algo a las 3 de la mañana? ¿Por qué? Porque lo tenemos a mano, es inmediato, lo resolvemos ya, no tengo que estar esperando a que el local abra, por decirlo de una forma, sino que yo ya tengo a mano, o si no hubiera página web, puedo dejar mi consulta y que me respondan después por WhatsApp cuando vuelven a atender. El mensaje yo lo mando a las 3 de la mañana. Hola, me interesa este producto, ¿cuándo me llega? O quiero comprarlo, ¿cómo hago? O tengo duda, no sé si quiero este o esto. ¿No? Empiezo y dejo todo. Después la persona me va a responder o la marca me va a responder en el horario acorde. Pero yo ya puedo anticiparme. Ojo, eso crea que usuarios ansiosos, que decimos nosotros, ¿no? Vuelvo a decir la cosa del ya, todo rápido, que también las marcas es el gran problema que tienen las marcas, los negocios, esa cosa de no poder. Uno tiene dos manos, una marca, por más que vaya contratando, delegando, pero las personas exigen respuestas rápidas, ¿sí? Entonces, esa también es la contracara, o la información más rápido, esta cosa de que no se quedan tanto tiempo leyendo un posteo o reproduciendo un reel, ¿sí? A la contracara, que también vamos a ir desarrollando, obviamente, cuando veamos Instagram, ¿no? Las redes sociales, qué sucede, qué hacer con eso. Y el alcance global nos permite escalar, obviamente, estar en Internet, ¿qué hace? Nos permite escalar a personas que capaz creíamos que no íbamos a llegar, pero ¿desde qué lado voy? Desde el simple hecho de ustedes mismos, piénsense, vuelvo a la cuestión de cada uno con su objetivo por el cual estuvo acá, justamente es que es darse a conocer, ¿no? En sus distintos rubros, en lo que a ustedes justamente les interesa en la parte de gestión, bueno, ¿qué quieren hacer? Que no solamente por, como quien dice uno, no solo porque pasé por la calle, ah, mira este local, a ver si entro. No, es para que la gente descubra sin tener que salir a la calle, bien dice uno. ¿Por qué? Porque te descubre por internet, te descubre googleando, buscando en las redes sociales. Eso permite ampliar la llegada. Después encima, si sumamos publicidad, que es algo que también vamos a ver, más todavía. Es decir, con menos esfuerzo, podríamos decirlo. A ver, menos esfuerzo no significa que hay menos trabajo, pero en el sentido de que capaz eh, con acciones muy puntuales, en este caso con el marketing digital, acaparamos, ¿sí?, a más personas, ¿sí?, en un tiempo más rápido, ¿sí? Que eso no sucedía con lo tradicional, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender, y eso también va a un poco estructurar nuestra modalidad de trabajo para gestionar redes, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que medir, que tenemos que saber segmentar, a saber a quién le vamos a mostrar, porque si no le vamos a estar mostrando a todo el mundo y no todo el mundo es mi cliente ideal, que las cosas son rápidas en Internet y que además de todo,
si lo traducimos, nosotros no solamente tenemos que pensar en vender, 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 sino también en que esa gente le guste, y vuelvo a decir, como decimos en marketing, se enamore de nuestra marca. Todos tenemos una, dos, tres marcas a las que amamos y nos encantan. Y hagan lo que hagan, a nosotros nos gusta todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un trabajo de fidelización. Entonces, estos ítems que parecen como básicos, ¿no? Y como dice, sí, yo los entiendo, nosotros lo tenemos que traducir en estrategias, ¿sí? Y esa es la idea, y obviamente este curso, pero más allá de eso, de acá sale un poco los roles, de por qué empiezan a aparecer tantos roles. Y está bueno porque nosotros, el curso se llama, yo siempre digo, curso de Community Manager. Pero en realidad nosotros no hablamos solamente del Community Manager, hablamos del Social Media Manager, ¿sí? Son dos roles completamente distintos que obviamente son muy nuevos, se entremezclan mucho y la realidad es que en otras partes, obviamente, del mundo y también en otros países y también en ciertas marcas puntuales que también tengan eh, un área de marketing, podemos decirlo, están muy bien separados, ¿sí? En nuestro país existen marcas, negocios que trabajan muy bien con un área de marketing que tiene cada uno de los roles, es decir, que hay distintas personitas haciendo distintas acciones, cada una estudió para esas acciones, eh, pero también nos topamos con negocios chicos, yo siempre digo, con el emprendimiento, que quieren trabajar las redes, quieren hacer estrategia de marketing, pero no le puede estar pagando al que hace la publicidad, al que diseña, al community, al social media. No puede tener un área de marketing, ¿no? ¿Qué hace? Contrata generalmente a quién? Al community. Y el community termina haciendo ¿qué? Todo. Entonces, el curso es de community, hay algunas cositas de social media manager, que son la primera etapa, que vamos a ver en las próximas clases, ¿sí? Inclusive van a ver algún otro rol por ahí metido, como quien dice, pero la idea es que lo conozcan porque también eso va a ir, según quieran ir trabajando esto, delimitando qué quieren hacer y qué no a futuro, qué tipo de trabajo quisieran, por qué no construir, si quisieran trabajar por su cuenta o también si se van a trabajar a algún lugar en particular. Y además porque también me parece que está bueno conocer realmente qué debería ser cada uno. Entonces, hablamos también del social media manager, va a ser la estrategia, va a ser ¿sí? Esa persona estratégica que tiene un rol básicamente creativo, ¿sí? Que va a analizar quién es ese cliente con el cual va a trabajar, que vende, y no solo que vende, cuál es el producto o servicio, cuáles son sus diferenciales, sus características, en dónde está, ¿sí? Posicionado en el mercado, es decir, en qué redes sociales, bueno, hay local, no hay local, cómo vende, ¿sí? Va a conocer un poco de la historia de la marca y va a ayudarlo a lograr el objetivo de esa marca, ¿sí? A lograr el objetivo que tenga. Realmente, ¿qué sucede? Los clientes cuando buscan estos roles que empezaron a aparecer un poco hace ya varios años, pero empezaron a aparecer y son todavía bastantes novedosos, creo yo, vienen con una inquietud siempre. Yo quiero esto y no lo sé hacer, ¿sí? Me pasa esto o quiero empezar a, ¿no? Tienen un objetivo, algo a lo que quieren lograr. Bueno, el social media manager va a tratar de entender a ese cliente en dónde está parado y va a buscar acciones, justamente, eh, va a trabajar más con la parte de marketing digital, como quien diría uno, va a armar toda esa estrategia para poder trasladarle al community manager, ahí estaría la cuestión de roles, trasladarle al community manager para que ejecute.
Es decir, ¿quién es realmente o verdaderamente el community manager? Como lo dice la palabra, es el que maneja las comunidades, es decir, las redes sociales. El community en realidad debería ser la persona que ejecuta las tareas que el social media implementa, obviamente habiendo otras personas que puedan involucrarse, por ejemplo, un diseñador, un desarrollador web, cosas que el community no tiene por qué saber todo, sucede, pero en la realidad, si el rol se aplica bien, es el que toma todas esas tareas y las ejecuta. Y lo que hace y lo que debería centrarse es básicamente en conectar con la comunidad y monitorearla. El community es el que, a ver, quienes más trabajan como communities y que capaz trabajan con poquitas cuentas, lo noto yo, se centran mucho en estar mirando constantemente qué pasa en las redes sociales, ¿sí? Bueno, subí este contenido y al ratito pasó esto, hubo tantos comentarios, tanto me gusta, sucedió aquello, hubo tal reacción. Estoy viendo cuáles son las tendencias en el rubro, ¿sí? ¿Qué están haciendo mis seguidores? Es decir, está pendiente de lo que sucede en relación a la marca constantemente. Es el que monitorea eso y el que debería trasladar todas esas reacciones al social media, ¿sí? En la realidad, todo esto lo hacemos todos juntos la misma persona, ¿no? Entonces, por eso está bueno entender y conocer cuáles son las diferencias, porque también les puede gustar, ¿por qué no? Eh, un rol más en particular que el otro. Por ejemplo, a mí, hoy, yo empecé estudiando community. Hoy me preguntas, no me gusta gestionar las redes. ¿Lo hago? Sí, obvio. Me gustaría gestionar capaz una, dos, tres, porque también me gusta estar en las redes e ir viendo lo que sucede, las tendencias y demás, porque estar en las redes, ¿sí? Estar pendiente, ayuda muchísimo a estar actualizado también. Pero, por ejemplo, gestionar muchos clientes, las redes sociales, no es algo que me guste. Me gusta más todo el área de social media, ¿sí? Por eso está bueno conocerlo, porque capaz también de ahí uno se especializa un poco más. Entonces, si lo pensamos en tareas, cuando hablamos de social media, porque lo vamos a ver la clase que viene, la parte estratégica, ¿qué va a hacer un social media? Va a estar en contacto con la audiencia y las distintas áreas de la empresa, pero de un lado pasivo, es decir, no se comunica con, por ejemplo, el cliente de mi cliente, digamos, como quien dice uno. Es decir, si yo le gestiono las redes, alguna de ustedes no es que yo me voy a poner a hablar con sus seguidores, pero sí voy a estar en contacto con qué hacen, qué hacen con lo que nosotros generamos de contenido. Y a la par, tengo que estar en contacto con el dueño de la marca. ¿Sí? Para conectar estos dos polos, ¿sí? Estas dos áreas. La red social es el medio que conecta al usuario con la marca. Bueno, el social media está ahí justamente con las redes sociales, viendo cómo se conecta y llevando la información sin interacción. Va a medir resultados, a analizar, crear la estrategia que haya que hacer. Tenemos, bueno, va a salir el lanzamiento de un nuevo producto. Bueno, ¿cómo hacemos para mostrarlo en redes sociales? Bueno, tenemos que hacer esto. Y va a empezar, bueno, primero hay que grabar este video y tiene que tener esto. Bueno, después de eso hay que hacer una sesión de fotos, ¿sí? Bueno, a ver, ¿con quién la vamos a hacer? Es el que va armando las tareitas. Orden de prioridad encima. ¿Sí? Lo primero, lo segundo, lo tercero. Esto ya está, esto se cumplió. Después, el que obviamente traslada toda la ejecución al community manager y va a medir después de eso qué sucedió. ¿Sí? Y sin dudas el que también analiza el mercado y las tendencias, pero no desde el lado de tendencias, como les decía, esto de en las redes, cuál es la tendencia de las redes, sino en el sentido de estrategia de marketing, ¿sí? De la forma de vender y comunicar. La parte más visual es el que está atento, el community, ¿sí? La tendencia es que se haga este tipo de bailecito, ¿no? Para tal cosa. Este tipo de música es tendencia, este tipo de reel, ¿no? Es tendencia. Eso lo va a decir ¿quién? El community, ¿sí? Pero el social media lo que va a hacer es básicamente
conocer la tendencia del mercado en donde está la marca posicionada. Y el community, entonces, ¿qué tareitas o qué acciones tiene que pensar o tiene que estar más atento en conocer quiénes son esos seguidores de la marca, conocer su evolución, cómo interactúan con la marca, ¿sí? Bueno, este contenido gusta más, este tipo de imagen genera más reacción. Cuando yo hago encuestas en las historias, la gente responde. No responde nada, ¿sí? Bueno, eso es lo que mira el community, la reacción al contenido, a lo que se va generando. Es el que capaz trabaja más la comunicación, el que modera, que le decimos nosotros, que es decir, que responde, puede responder comentarios, mensajes privados, el que se encarga de hablar con los usuarios, es el que mantiene el posicionamiento de la marca en las redes sociales, ¿sí? Porque es el que va creando el contenido, el que sabe que hoy hay que subir, mañana, hoy se sube un reel, mañana hay que hacer tal cosa, ¿sí? Va manteniendo toda la cuestión de el posicionamiento de la marca. Y obviamente se involucra en, a ver, yo siempre digo, el rol del community es ejecutar, pero no es menor, digamos, porque es el después para cuando hay que medir todo, decir, che, esto funcionó, no, porque yo lo vi, yo fui el que estuve detrás. Entonces el community es clave, sin duda. Pero bueno, ¿qué hacemos? Un poquito de todo nosotros, ¿sí? Ahora bien, pensando en este rol estratégico del social media, el community es el que, como les decía, ejecuta. Entonces, bueno, hay que publicar en Facebook, hay que publicar en TikTok, hay que hacer tal y tal cosa. El community, ahí lo hace en esa red social. Crea las cuentas, lo que sea necesario y publica, ¿no? Pero ahora bien, antes de eso hay que tener un poquito el rol analítico del social media, ¿sí? Y pensar un poco en las redes sociales. ¿Por qué? Porque básicamente, como les decía, Internet es amplio, redes sociales es muy amplio, inclusive en el mundo hay muchísimas redes sociales. Que nosotros prioricemos algunas acá y en otros países o en otras partes sean otras es porque es una tendencia. Yo les voy a hablar de las principales hoy a nivel general, pero para que entendamos un poco que antes de salir a publicar tenemos que conocer de la red social. Después vamos a ir andando clase a clase, ¿sí? Pero la idea es entender para qué surgieron, ¿sí? Porque después de entender para qué surgieron, cuál es su funcionamiento en sí cuando se crearon, vamos a ir a ver si nuestro cliente ideal o el cliente ideal de la marca, esa persona a la que queremos llegar, está ahí o está en dónde, ¿sí? Entonces, primeramente, hablemos de Facebook, ¿sí? Para mí es la red social madre, en nuestro caso. Yo soy de las que siempre digo cuando hablo de Facebook, es Facebook no murió, no va a morir, no puede morir, es decir, no lo podemos dejar de usar. Porque sin Facebook no hay Instagram. Ya lo vamos a ir descubriendo por qué. Y sin Facebook no hay publicidad en Instagram y Facebook hablando, ¿no? Y sin Facebook nos perdemos herramientas para que nos pueden servir para Instagram. ¿Sí? Entonces, Facebook, para mí, mamá, digamos, tiene que estar. No puede haber, por ejemplo, a mí cuando aparecen clientes me dicen, no, a mí Facebook no me interesa, yo solo Instagram. No, yo, si no trabajo con Facebook e Instagram, por ejemplo, no trabajo. ¿Por qué? Porque después, cuando vuelvo a insistir, vayamos andando, en cuestiones de gestión mía, de trabajo, si no hay Facebook, me pierdo herramientas que necesito usar, ¿sí? Pero sacando en sí esa cuestión más estructural, Facebook surge básicamente, o el objetivo que tiene Facebook, es conectar a las personas entre sí. ¿Por qué digo conectar a las personas entre sí? Porque vayamos siempre al origen de cada red social. Facebook surge cuando nos creábamos, digamos, Facebook, lo que nos preguntaba, por sobre todo más allá de información personal, era qué nos gustaba y uno se unía, yo
siempre doy el mismo ejemplo porque es clave, se unía a grupos. Y acá donde todos los que nos acordamos siempre nos rimos. A mí me gustan los perros. Yo escucho tal banda, ¿sí? Se unía a ciertos grupos, ciertas comunidades que existían que mostraban una conexión entre distintos usuarios que no se conocían entre sí. Y más allá de eso, también otra de las cosas que nos preguntaba Facebook eran nuestros vínculos. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu primo? ¿Quién es tu hermano? Tu situación sentimental, si estás casada, bueno, con quién, y podías ir sumando la información, es decir, vinculando perfiles, ¿no? Entonces, el objetivo de Facebook arrancó siendo eso, un espacio de conexión de personas por vínculos o por gustos. Y eso abría la puerta a compartir contenido, ¿sí? Facebook empezó a ir evolucionando, ¿no? Hoy en día las publicaciones se reaccionan, no se le pone me gusta. Es una de las poquitas redes sociales que no tiene el me gusta como métrica importante. ¿Por qué? Porque no solo puedo poner me gusta, sino también que puedo poner me entristece, me enoja, ¿sí? Eh, es decir, busca que esos vínculos, esos gustos que nos conectan, denoten sensaciones, sentimientos. Busca conexión real, ¿sí? En humanos, pero en la parte virtual. Y otra cosita que quiero decir de Facebook, que también nos da el pie al funcionamiento de las redes sociales, es cómo se ordena el contenido en Facebook. Cuando nosotros hacemos una publicación, ¿qué sucede con Facebook? Primero que vemos el copy, la redacción, y después debajo de eso vemos la imagen, el video, lo que sea el formato. Es decir, ¿qué busca Facebook cuando uno comparte contenido? Que el foco esté en dónde. Después nosotros lo usamos como queremos, pero yo digo en el funcionamiento, que esté en dónde, en la redacción. Porque imagínense que me puede entristecer algo. Obvio que a mí ver una imagen me puede enojar, me puede poner triste, me puede alegrar. Sí, por supuesto. ¿Sí? Ahora bien, em, sin dudas, eso no significa, digamos, que sea solamente la imagen. En realidad el foco está en poder explayarse en la información, en la redacción que yo comparto, ¿sí? Entonces eso ya nos da el pie a ese funcionamiento. Ahora con Instagram. Instagram, básicamente lo que busca es lo contrario. Primero, Instagram surgió como un aplicativo móvil. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Instagram es una app para el celu. Fue creada específicamente para un modelo puntual de un iPhone, ¿sí? Como soporte para compartir imágenes sacadas desde un iPhone. Entonces, es una app que después logró convertirse en una red social, ¿sí? Facebook, y lo voy a llevar a ese ejemplo, o sea, no es, obviamente está la aplicación, pero también es una página web, es decir, nosotros podemos entrar desde Chrome. Instagram ahora y de a poco, y encima nos limita, no podemos hacer todo. Hoy en día podemos mirar, no podemos publicar desde Internet entrando a Instagram a la URL. En Facebook sí lo podemos hacer, ¿sí? Ya eso nos da una pauta de la diferencia entre esas dos redes sociales. Y también, como les decía, nace como un complemento a un teléfono. Después fue cambiando, apareció para Android, ¿sí? Fue adaptándose. Pero cuando los creadores, que eran, yo la historia la digo siempre porque me parece clave, esas cosas que una información que sirven para entender cuál fue el objetivo y después cómo se fue readaptando. Cuando la crean dos amigos. Básicamente lo que buscaron es poder subir y compartir sus fotos diarias, compartírsela al resto de personas, ¿sí? Crear una comunidad de lo que podía, o sea, lo que les interesaba compartir de su día a día. Las dos primeras fotos publicadas en Instagram de estos dos creadores fueron, uno subió una foto de él, o sea, de una mesa tomando café en un bar,
¿sí? Del cafecito, ¿no? Y el otro subió una foto de su perro. La idea era que, en su momento, primero compartir imágenes, después fue mutando, hoy podemos subir videos. Pero el objetivo era compartir a través de imágenes, o ahora lo podemos decir de distintos formatos, experiencias, sensaciones que se puedan interpretar sin texto, porque antes no se utilizaba, o sea, se podía escribir, pero no era el objetivo principal. Y vuelvo a la parte de cómo es el formato de una publicación. ¿Qué aparece primero? La imagen, el video, el formato de lo que queramos publicar. Y después abajo está el copy o el espacio para escribir información si queremos o no, ¿no? Antes, al principio, sin dudas, sin imagen no podía haber texto, obviamente viceversa, mucho menos. En Instagram, en Facebook, ¿podemos subir solo un texto sin una imagen, un video? Sí, completamente. En Instagram, ¿lo podemos hacer? No, tiene que haber una imagen sí o sí, si no, no se puede publicar en Instagram. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Que a través de la imagen, de la foto, del video, de los distintos formatos que fueron apareciendo, y hoy en día que aparece que la geolocalización, obviamente, aparece el hecho de podemos subir, sumarle música a las publicaciones, es decir, que con sensaciones visuales, auditivas, conectar con la audiencia. Ya no es el texto, no es yo te explico lo que siento, yo te explico por qué necesitas mi producto, yo te explico por qué, como es con Facebook, ¿no? O como empezó siendo Facebook. Con Instagram, el objetivo era yo te muestro esto y vos decime qué pensás, qué sentís, qué te parece. Pero es visual y es interpretativo, ¿sí? Queda sujeto a cada usuario. Pero el objetivo fue ese, ¿sí? Ahora bien, por eso también Instagram es una de las redes sociales también principales, creo yo, porque tiene esa cosa de la interpretación y de cómo realmente es tan, yo siempre digo, tan random, tan ambiguo de lo que le gusta a uno, lo que le gusta al otro. Obviamente hay algoritmos también, iremos hablando de eso y demás, pero tiene que ver, ¿sí?, con esta cuestión. Eh, LinkedIn, una red social que a mí me encanta, que vamos a tener una clase específica porque sirve para la parte profesional, ¿sí? De esa clase yo espero que después todos ahí salgan con el LinkedIn, bien armadito y lo utilicen, pero básicamente es una red social que lo que busca es conectar desde lo profesional, ya no pasa por compartir, vender. En LinkedIn no se vende, en LinkedIn no se, o sea, hay experiencia y todo, pero siempre es del ámbito profesional. Nosotros le decimos que es el Twitter del trabajo, digamos. ¿Por qué? Porque la idea es, bueno, yo, community, me conecto con gente profesional de mi rubro, ¿sí? Fotógrafos, diseñadores, otros communities, social media, especialistas en marketing. Se puede ir ampliando, pero ese espacio no es para conectar con amigos, como quien dice uno, sino para conectar con profesionales, intercambiar información valiosa, podríamos decir, desde el ámbito profesional, ¿sí? Cursos, talleres, estudios, notas, ¿sí? La idea, búsquedas laborales, sin duda, es mostrar. Yo digo que esa es la red social donde uno busca aprender desde una forma más relajada, debatir, perdón, debatir desde una forma más relajada también, desde esa cuestión de lo profesional, y obviamente demostrar lo que sabe, ¿sí? O dar a conocer, dar cuenta de lo que sabe, de lo que aprendió o de lo que sigue aprendiendo. Porque es el lugar para decir, che, estoy haciendo un curso de, y estoy viendo esto, y me pareció interesante esto. O sea, es el lugar donde uno comunica su día a día profesional, ¿sí? No vamos a andar en cada una porque vuelvo a repetir que tiene que ver con una cuestión de que ahora es la idea de conocer estas redes sociales un poco. Orden del formato, texto, después imagen también, ¿no? Después prioridades. Explicar, básicamente, en LinkedIn. Poder explicar y después sumamos imagen, si queremos, u otro formato. Twitter, el minuto a minuto, no día. Minuto a minuto de
lo que sucede en la calle, ¿sí? Es decir, en Internet y fuera de Internet. En realidad no sería la calle, lo que debería decir sería lo que sucede en el mundo, ¿sí? Porque encima conecta al mundo, es una de las redes sociales para mí más conecta y acota distancias en lo que, esto vuelvo a decir, en lo que está sucediendo, sea lo que sea, en la calle o en Internet. Es donde nosotros nos enteramos todo. Es ese espacio donde básicamente los usuarios, acá es donde más todavía se puede ver, porque no significan las otras redes sociales no se vea, pero es donde se nota más que el usuario, nosotros somos todos usuarios en Internet. Entonces, que nosotros somos creadores también de contenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, y acá vuelvo a otro ejemplo de marketing tradicional y marketing digital, antes cuando se usaba más el marketing, todavía no existía lo digital obviamente, y era solamente marketing tradicional, nosotros hablamos de que los usuarios eran consumidores. Iban, compraban el producto o servicio o consumían información, leían un blog, escuchaban la radio, se informaban, compraban o se informaban, ¿sí? Con el surgimiento del marketing digital, nosotros decimos que el usuario evoluciona y se volvió un prosumidor. ¿Qué significa esto? Que no solo consume, sino que crea, publica, porque podemos publicar todos tenemos perfiles personales y a la par un perfil profesional seguramente. En alguna red social la vamos a tener. Y si no lo tuviéramos, también podemos crear contenido igual de nuestros perfiles personales, ¿no? Entonces, eh, con el surgimiento de Internet, nosotros pasamos a ser no solo consumidores, sino también creadores. Bueno, Twitter es la red social donde se nota para mí increíblemente que nosotros todos estamos creando contenido. Cuando dejamos una reseña, estamos creando algo, ¿no? Una reseña de un bar que no nos gustó, ¿sí? De una peli que no nos gustó. Estamos dando nuestra opinión. La estamos compartiendo con una comunidad, con quien nos quiera leer y coincida o no, no importa. Pero estamos brindando información abiertamente para que, por ejemplo, pueda decir, che, para, si esta peli a tanta gente que puso que no, no sé si tengo ganas de ir a verla. O la voy a ir a ver para después yo dar mi opinión también, ¿no? Bueno, Twitter es ese lugar, es clarísimo para mí. Pero ¿qué tiene que conecta todo inmediato? Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que sucede algo y yo, donde voy a ir a averiguar si se cayó WhatsApp, ¿qué pasa que hay que escucho quilombo? Yo vivo cerca del Rosario del Monumento. Si escucho algo cerca del monumento, ¿yo ya qué hago? Busco por palabritas clave. Bueno, porque a quienes más encontramos también en Twitter, a los portales de noticias, los periodistas, ¿no? Entonces, eh, me voy a ir a ver ahí, por ejemplo, en mi caso. Y creo que no soy la única, ¿no? Ahora bien, YouTube y TikTok quedan como justa las dos más audiovisuales. YouTube básicamente es una red social que lo que busca es, con el contenido audiovisual, ¿sí? Dar voz a las marcas y a las personas. Y voy a tratar, yo puse personas, pero voy a llevarlo a las marcas también. Es decir, generalmente cuando trabajamos en redes sociales, empezó a aparecer en todas las redes sociales, a ver, hasta hace, podemos decir, un año, más de un año, 2 años, no había Reels en Instagram. La voz de la marca era escrita, la teníamos que interpretar todos, si la marca me escribía amigablemente o no, o con una foto si era amigable o no. YouTube surge para darle voz, ¿no? Para decir, no lo tenés que interpretar, la marca te va a hablar, ¿sí? Te va a contar algo y te lo va a contar en más tiempo, que las redes sociales nunca tuvieron esa cosa del tiempo, ¿no? Entonces, YouTube es ese espacio para explayarse, para brindar información siempre audiovisual y de una forma más cercana. El video, en vez de esta cosa, y voy a la vuelta, yo para conocer a la marca, ¿qué tenía que hacer antes? Irme al local si había local.
¿sí? O sea, tenía que ir a un lugar específico y decir, ah, la marca, este nombre es esta persona que estoy viendo acá, y con ella voy a ir a hablar, ¿sí? Con YouTube no hace falta eso, ya te la puedo poner a esa persona. Vuelvo a repetir, hoy que hicieron muchas redes sociales, trajeron un poco la dinámica de YouTube, ¿no? Formato, obviamente, vertical, porque la gran mayoría de las redes sociales a todo esto se consume desde el teléfono. YouTube lo pensó también desde un lado que pantalla grande, la tele. YouTube, yo digo que es la tele del siglo XXI. Es decir, generalmente, ¿qué sucede? Y también uno lo puede ver en el uso. A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo la tele. ¿Tengo canal? No. Tengo YouTube, por supuesto, porque miro YouTube en la tele, ¿no? Entonces es la tele del siglo XXI. Por algo, YouTube no es que tiene usuarios. Hablamos de canales en YouTube. Un canal de streaming de esto, el canal de Paulina Cocina. Entonces, como son pequeños mini programitas, es la tele del siglo XXI, con otras palabras. Ni siquiera con otras palabras, porque canales también hay en la tele. Entonces, es eso, es el nuevo formato. Hecho red social ahora sí, porque la tele no es una red social. ¿Por qué? ¿Por qué no es una red social la tele? Porque no hay un intercambio. Es decir, en la tele se emiten programas. El que está sentado en la tele, frente a la tele, no puede hacer nada con lo que ve. Se puede estar enojando, pero no lo puede demostrar a la tele. ¿Sí? Al otro lado. Con YouTube yo puedo estar viendo un video y puedo dejar un comentario. Eso hace una red social, el intercambio, ¿no? El poder dejar lo que me pasa, compartirlo. Y TikTok. Obviamente, y acá me faltó lo del tema de los formatos. Twitter, primero y principal, obviamente cambió, pero empezó siendo texto y un texto súper acotado, se fue ampliando, después sumó la imagen, pero la cuestión era compartir escrito la información y encima súper redundante, opiniones claves, concisas. YouTube, formato audiovisual. Tiene texto, pero ¿qué es lo primero que vemos? Y en grande y en vertical, o sea, mucho más importante, que acapare mayormente la pantalla. El video. Y después está el texto, ¿sí? El título. No significa que son menores o que no los tenemos que usar, sino que son complementos, que donde yo mayor información tengo que poner es en lo primero que se ve en realidad, ¿sí? Y después tenemos TikTok, que vendría a ser para mí el YouTube vertical, ¿no? Podemos ponerlo de esa forma. Eh, una de las redes sociales que para mí mayor auge tuvo en pandemia, increíblemente la que más creció. A mí me gusta dar algunos ejemplos de cosas cómo cambiaron con la pandemia, porque realmente de ahí también cambió muchísimo nuestro estilo de trabajo, y sobre todo el nuestro que vamos a ver en el curso, ¿no? YouTube creció, perdón, TikTok en nuestro país creció abismalmente. Era una red social consumida por jóvenes, y pasó a ser una red social consumida por todas las edades, ¿sí? Y realmente fue la red social más utilizada. Eh, el objetivo de TikTok fue, a mí cuando lo pienso digo, nada que ver a lo que se usa hoy, cómo las marcas, los negocios acaparan las redes sociales y cambia la modalidad de uso de una red social. TikTok arrancó siendo un espacio para literalmente descubrir futuras estrellas de la música o del baile. ¿Por qué? Porque arrancó con los challenges. Vos hacías TikTok, sigo diciendo YouTube. Vos tenías un TikTok, pero hacías un TikTok. Era un bailecito, era una interpretación de algo. ¿Sí? Para eso servía TikTok. ¿Qué sucedió? De a poco lo empezaron a usar más personas, más usuarios. Se empezaron a sumar las marcas y ya no es un espacio para eso únicamente. Ya pasó a ser otro espacio similar al del resto de las redes sociales, donde se puede vender, consultar, crear contenido, pero la idea era inclusive formato video selfie bien casero, la contracara a lo que es YouTube. YouTube siempre fue
la idea de YouTube es la producción, tipo canal, el canal en la tele, digamos, detrás de eso hay un programa donde hay escenografía, hay, ¿no? Está el que te controla las luces, está el que, ¿no? El micrófono, esto. Bueno, TikTok tenía esa cosa del video selfie, lo casero, lo que puedo hacer en casa, pero demostrando desde casa que sé hacer algo, que es creativo. Bueno, ahora cambió, netamente. ¿No? Pero está bueno conocer esas cuestiones, ¿por qué? Porque nos da la pauta, por ejemplo, y ahora es, bueno, Juli, está bien, buenísima, re lindas las explicaciones por las redes sociales, yo las podía deducir sola, pero ¿para qué me sirve esto? Y nos sirve para entender cuáles son las prioridades de cada red social y a qué tipo de usuarios voy a encontrar acá, con qué objetivos. Y yo como marca, la pregunta que me tengo que hacer, o como social media, o como community, porque todos nos tenemos que hacer es, ¿en qué redes sociales tengo que estar? ¿Tengo que estar en todas? ¿Sí? ¿Tengo que estar en todas? ¿Me sirve estar, por ejemplo, yo les dije, les di un ejemplo, ¿cuántas les di ejemplo? 6. ¿Hay muchas más? Sí, por supuesto, hay muchas más. Eh, Ahora, yo agarré las principales, y sobre todo las que también un poco mencionamos acá en el curso. Pero a ver, la cuestión es, ¿tengo que estar en todas? Como dueño de marca, como creador de contenido, como lo que sea, o yo como community, ¿tengo que trabajar en todas? ¿Sí? Em, la frase que yo quiero que se lleve acá, porque para mí es la clave para entender también nuestro trabajo, ¿sí? Es que no tenemos que estar en todas las redes sociales, sino que tenemos que primeramente preguntarnos para qué queremos estar en las redes sociales y cuáles son esas redes sociales donde vamos a encontrar a nuestro cliente ideal. Entonces, de ahí vienen estas dos preguntitas. ¿Por qué las empresas tienen que estar en las redes sociales? Que creo que me parece que, si lo pensamos, lo dije un montón, vender, 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 es la principal, sí. Fidelizar, comunicar, crear comunidad, esos son justamente los motivos por los cuales las empresas están buscando visibilizar, ¿sí? Para tirar otras palabras, concientizar. Las empresas, los negocios buscan a través de las redes sociales comunicar algo, ¿sí? Con un objetivo específico. Ahora, vuelvo a lo mismo. Lo voy a comunicar en todas las redes sociales, conociendo ahora todos estos funcionamientos, cómo surgen, el orden de prioridad. Podemos pensar que primero, no todas deberían estar en todas las redes sociales. Es un error gravísimo creer que tenemos que estar en todas las redes sociales. Segundo, que se abren muchos canales de comunicación que tenemos que gestionarlo, porque es crear cada vez más contenido, es diseñar cada vez más, es mantener las redes sociales cada vez más. Y a la par, eh, realmente llega mi mensaje, ahí está mi, por ejemplo, mi cliente ideal, mi audiencia a la que yo quiero llegar. En todas las redes no, o sea, no, sinceramente no, cada red social tiene su tendencia de usuarios, ¿sí? Entonces, de ahí vienen estas cosas, decir, bueno, como les decía la frase, ¿para qué quiero estar? ¿Tengo que estar en todas? ¿Cuáles debería estar? Porque sin duda eso me va a terminar beneficiando o no. Inclusive algo que yo siempre también digo cuando voy a arrancar a trabajar con clientes, yo cuando miro esta cuestión del social media que les decía al principio, en dónde está la marca, todas las herramientas, aplicaciones, medios sociales, redes sociales, sí, si es una, si está trabaja con email marketing, con WhatsApp Business, con Instagram, porque también es conocer en qué estado está eso. Es decir, ¿hay WhatsApp Business? Perdón, mejor dicho, ¿hay WhatsApp? ¿Es business o no? ¿Debería o no tenerlo? ¿Hay Instagram? ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Es un perfil empresa? ¿Está bien creado, digamos? Porque puede pasar que no. ¿Debería estar ahí o no? ¿Tiene Twitter? A mí me ha pasado que han llegado clientes y yo, por más que mi presupuesto, mi trabajo implicaba Facebook e Instagram, yo descubrí que tenían Twitter, por ejemplo, y le decía, che, pero ¿y el Twitter? Acabo de entrar, descubrí la marca, porque yo la busco en internet, en todos lados, ¿sí? Es sentarse cual, no sé,
a stalkear básicamente dónde encuentro la marca. Bueno, y era descubrir Twitter, ¿para qué? No, lo tenía porque antes lo usaba, bueno, no lo estás usando ahora. ¿Por qué tener una cuenta abierta de algo que no se usa? Que el último tweet fue hace 3 años. No queda bien, es como que queda olvidado. ¿Sí? O también el objetivo es, bueno, podría ser interesante, a ver qué estrategias creamos y reactivamos ese canal que quedó, ¿sí? No es solamente cerrar, es a veces decir, bueno, hay que reestructurarlo, hay que volver a crearle nuevas estrategias. Entonces, la idea también de nuestro trabajo implica básicamente entender el funcionamiento de las redes sociales para decir, acá sí, acá no, acá sería mejor así, y que no todas las redes sociales funcionan lo mismo. Otra cuestión también que nos da la pauta es, Facebook e Instagram podemos decir que un poco más menos sí, ¿no? Tiene sus diferencias en su funcionamiento y su contenido, pero generalmente nosotros replicamos la información, es decir, lo que subimos en Instagram lo subimos en Facebook, lo subimos en Facebook en Instagram. Antes no era así. Pero, por ejemplo, con otras redes sociales es mucho más difícil. Yo lo que subo a Instagram no lo puedo subir en LinkedIn. Mucho menos en Twitter, no me llega. No. El copy seguramente lo tengo que reducir a 2 palabras. No puedo. ¿Sí? A un TikTok tengo que crear contenido audiovisual sí o sí. O sea que tengo que trasladar todo lo que yo escribí, diseñé en una imagen a algo audiovisual. Entonces, sí, nos da la pauta también de que las cosas no es que yo tengo muchas redes sociales porque el contenido es el mismo y yo subo todo lo mismo y está todo perfecto. No, hay que readaptar y estructurar. Hay contenido inclusive que no sirve en alguna red social, no es el foco. Por ejemplo, vuelvo a repetirlo, de LinkedIn. No voy a ir a vender a LinkedIn, no voy a contar una promoción bancaria en LinkedIn. No, para nada. ¿Sí? Entonces, eso es clave. Obviamente acá algunas respuestas, ¿no? De por qué las necesitamos a las redes sociales, las necesitan las marcas, porque buscamos potenciarla, crear comunidad, todo lo que venimos hablando, ¿no? Segmentar, hacer que las personas conozcan, esto también es clave, hacer que las personas conozcan nuestro producto, nuestro servicio y quiénes somos, ¿sí? Porque también no es solamente salir a vender, o sea, salir a vender por el fin, o mostrar los productos y servicios por el fin mismo de quiero vender, sino también antes de lograr la venta, y eso trata el marketing justamente, antes de lograr la venta, las personas, los usuarios, tienen que conocer el producto. Primero no, mejor dicho, tienen que conocer que existe una marca que ofrece ese producto o servicio. ¿Quién es la marca? ¿No? Después tener una necesidad, una frustración, lo que sea, y que la marca, al seguir generándole contenido, conecte con esa situación que está viviendo. ¿Sí? Y después de eso, el usuario va a empezar a decir, bueno, capaz la tengo en cuenta para la próxima, porque encima también no es que uno compra rápido como usuario, ¿no? Y después va a llegar la parte de la venta. Primero tiene que interactuar, te tiene que empezar a seguir, todo lo que sea, investigar, y después te compra. Entonces, ¿para qué sirve básicamente estar en las redes sociales? Sirve para que las personas conozcan, ¿sí? Me tengan en cuenta, para llegar a mayor cantidad de personas, ¿sí? Para que sea un canal de comunicación con los clientes, con quienes ya sí me consumen, porque es un lugar donde todos estamos en redes sociales. Si no estamos en Instagram, estamos en Twitter, si no estamos en Twitter, estamos en Facebook y así sucesivamente. Pero la idea es poder conectar justamente con cada usuario individual. Es muy difícil porque no es que uno pueda hablar individualmente con todos, pero sí crea, por eso vuelvo a decir, esta cuestión de los segmentos y entiende qué funcionamiento, de qué forma se manejan los usuarios en cierta red social para poder compartir ahí la información, ¿sí? En esta cuestión más de la comunidad. Y acá lo voy a llevar a, vamos a decirlo, 2 grandes tipos de segmentación, porque es una de las formas de segmentar claves que tenemos que tener en cuenta nosotros a grandes rasgos cuando arrancamos a trabajar en redes, ¿sí? Porque después, obviamente podemos hablar, vieron que uno escucha los millennials, los centennials, los baby boomers, bueno, ya vamos a hablar de eso también,
pero sí quiero como un poco ir cerrando esta cuestión de entender qué es el marketing digital, qué es el social media, con también esta cuestión de la segmentación. Nosotros hablamos de dos grandes segmentos o públicos, ¿sí? Los nativos digitales y los migrantes digitales. Así como les dije que Facebook nació de una forma y mutó, o Instagram, ¿no? Así, nosotros también. E inclusive, no es que muta nuestra conducta, pero sí ya estamos un poco catalogados en uno de estos dos segmentos. ¿Quiénes son los migrantes digitales? Obviamente son los que nacieron sin internet, ¿sí? Nacieron sin internet, eh, o en el mundo analógico, que le decimos, con la tele, la radio, con el marketing tradicional, conviviendo con lo tradicional, y aprendieron a partir de que surge la computadora, surge el teléfono, surge internet, aprendieron a utilizar estos medios, canales y herramientas, ¿sí? Estas tecnologías. Hoy podemos hablar a grandes rasgos, porque a ver, yo les voy a decir, a grandes rasgos entre 35 a 55 años. Nosotros podemos pensar, che, pero mi abuelo también y usa un teléfono y es un smartphone, sí, obvio, es un migrante digital, sí, también, pero en grandes rasgos fueron los que más, o sea, más vieron los cambios, ¿sí? Y más los aprovecharon. Por ejemplo, yo siempre lo digo, yo no estaba la computadora, no estaba internet, no estaba el teléfono, y yo me acuerdo cuando aparece la primera compu, aparece el primer teléfono, y cómo era el uso de eso. Los tiempos, por ejemplo, si vos usabas internet, se cortaba el teléfono fijo, no podías usarlo en simultáneo. Y eran por minutos, y creo que por día no te vendían más del servicio de internet que 2 horas, una cosa así. Y hoy lo tenemos al alcance, o sea, lo tengo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué está bueno conocer de estos migrantes digitales? Que aprendieron, esa es la cuestión, que vieron el cambio, ¿sí? Y que lo utilizaron rápido ese cambio, ¿no? Obviamente costó, siempre yo digo que, y sobre todo también si lo pensamos en quienes son más grandes todavía, fueron los que también les fue costando ese cambio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que había otro modelo de venta, otro modelo de compartir información, otro modelo, ¿no?, de crear comunidad. Y cuando aparece lo digital se rompe toda esa estructura, ¿sí? Esta cuestión de, por ejemplo, los horarios fijos de trabajo de una marca, de un negocio, se rompen completamente con el surgimiento de Internet. Vuelvo a repetir, una persona compra a las 3 de la mañana, y si encima la marca es un emprendedor que está detrás de las redes, que realmente a mí me han respondido tarde. Muchos negocios, no sé si a las 3 de la mañana, pero a las 12 seguro. Puedo dar ejemplos, o sea, los tengo presentes los ejemplos. Entonces, se pierde un poco ese horario fijo de trabajo, el nuestro, inclusive el mío, yo a veces lo digo, me ha pasado de estar sábado, domingo, 12 de la noche, me ha tocado, se rompen esos, ¿no? No es ya entro a tal hora y salgo a tal hora, porque Internet sigue, no se apaga. Entonces, eso también genera ese cambio, que fue abrupto, obviamente, genera una pelea poco, ¿no? Entre lo tradicional y lo digital. A los migrantes les cuesta, y todavía creo que sigue habiendo, vuelvo a repetir, la pandemia también en nuestro caso acá fue un quiebre para empezar a confiar un poco más en Internet, como quien dice uno, porque por ejemplo, antes yo notaba que por ejemplo las compras en Internet eran mucho más puntuales, tipo, yo conozco a esta marca, bueno, sí, te voy a ir a comprar en la tienda online porque yo te conozco, ya te compré físicamente, ya sé quién sos, ¿no? te busqué, te googleé, lo que sea. Ahora, nosotros compramos en una marca en Bariloche que no la vimos, no sabemos quién es, la descubrimos por una publicidad, uy, qué buena está la promoción, la compramos, ¿no? Bueno,
El migrante le cuesta toda esa parte, sobre todo pensándolo en venta, es la más fácil de dar el ejemplo, pero también con un montón de cuestiones. Cuesta, obviamente, eh, poder confiar en esa información que encima la crean muchas personas, ¿no? Porque vuelvo a repetir, también sale de un libro, ¿sí? Venía del libro, de todo se veía en papel, y ahora pasa que podemos leer las noticias en un portal, una página web, ¿no? Entonces tienen que aprender y tienen y en ese aprender también necesitan, y acá es donde tenemos que entender por qué es importante conocer estas audiencias, al migrante necesita que primero le informemos, le comuniquemos cómo hay que hacer las cosas, pero no del lado de como si no conociera cómo hay que hacerlas, sino del lado para generarle confianza, ¿sí? Para tratar de captarlo primero desde la parte más... eh, no sé si sería afectiva la palabra, pero esta cosa de decir, no voy a intentar venderte de primera mano, sino que voy a tratar de mostrarte mis productos, mis servicios, contarte, ¿sí? Que conozcas, que te introduzcas en qué hago, qué ofrezco, y después te voy a vender. Ahí ya también da la pauta de qué tipo de contenido necesita el migrante digital. En cambio, el nativo es el que nace, digo yo, con el celu bajo el brazo. Son los millennials, son un poco los centennials, obvio que también, es decir, em, son las personas que básicamente ya nacieron con internet funcionando 24/7, con un celular, un smartphone, además, con las apps, ¿sí? Con las redes sociales empezaron a surgir de a poco, ¿no? Bueno, ellos ya nacieron con todo esto. Imaginen los que, yo digo siempre ahora los que tienen, obviamente, nacen o tienen entre 3 a 5 años y ya básicamente están haciendo en un mundo donde aparece la inteligencia artificial, donde hay robots, algo que yo lo veía en las pelis, ¿no? Que uno lo dice siempre. Algo que lo veía en las pelis está ahora. Bueno, el nativo nace con todo eso, se familiariza desde chico con las tecnologías, es decir, ya las entiende rapidísimo y no desconfía de nada. Ojo, pro y contra también, no lo vamos a negar. Por algo hay tantas cuestiones y situaciones de hackeos, de esto, de cuentas falsas y demás. Porque es el que no confía. No digo que la culpa sea de eso, sino a lo que voy es esa cuestión de los usos que le damos. Em, es el multitasking. ¿Qué genera el multitasking? Él está con el celu, está con la compu, está con la tele prendida, está en la calle caminando con los auriculares, el celu, es el que va haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Marca la dinámica de consumo el nativo, o la empezó a marcar. ¿Qué genera ser multitasking? Básicamente las cuestiones rápidas, inmediatas y de pocos segundos. Hoy en día, los reels, por ejemplo, algo que se habla mucho es los primeros 3 segundos del reel o la primera frase del copy. Antes no pensábamos todo eso, antes escribíamos, grabábamos con tiempo, ¿no? Ahora es como, primer segundo, porque si no te capté la atención, vos ya te pusiste una canción en Spotify, ya te abriste otra red social, ya hiciste, ¿no? Bueno, el multitasking genera inmediatez. ¿Sí? Prefieren el contenido audiovisual cuando el migrante prefiere más la lectura, la imagen, el nativo prefiere el contenido audiovisual, el Reel, YouTube, ¿sí? TikTok. Ahí vamos también a las preferencias de redes sociales, ¿sí? Es el que obviamente sabe trabajar en equipo. De acá salen estos roles que les acababa de contar. Es el que trabaja en equipo, trabaja a través de internet, sin horarios, ¿sí? Con roles completamente nuevos. Nosotros estamos hablando de roles de marketing, de redes sociales, pero después en sí también a nivel mundial cambiaron muchísimo los roles con todo el surgimiento de internet, con todo, ¿no? Entonces, el que trabaja de otra forma, ya hoy en día no es necesario ir a la oficina todos los días, ¿sí? Se puede muchas veces y en muchos trabajos trabajar a distancia. Tiene eso, ¿sí? El home office, freelancer, o sea, empiezan a aparecer nuevas palabras.
Nosotros decimos, y como le decía, abajo, nace con el celu abajo del brazo o el celu es la extensión de la mano, siempre está con teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué nos da la pauta de conocer como estas dos grandes diferencias? Las redes sociales donde los voy a encontrar, porque más de uno habrá conectado con ejemplos que digan, ah, acá está más uno, acá puede estar más otro. El tipo de contenido que les interesa. ¿Los dos están en Instagram? Sí, los dos van a estar en Instagram, ¿no? Va a estar mi abuela de 80, va a estar mi papá de 60, voy a estar yo que tengo 33, van a estar ustedes si tienen menos que yo, todos vamos a estar en Instagram, sí. ¿Qué contenido vamos a preferir? Ahí ya empieza a cambiar según el tipo de usuario, ¿no? Eh, más audiovisual, menos, ¿sí? Más informativo, menos. También, los nativos prefieren cosas, como yo le decía, la cuestión está de la inmediatez, de lo más rápido, necesitan información detonante, ¿no? Esto del decime ya la respuesta antes que la pregunta, ¿no? Como quien dice uno. Entonces, y el migrante no, primero haceme la pregunta, explícame, dame tu opinión. Entonces, ya ahí da cuenta de los tipos de contenido. Em, Ayuda muchísimo a entender, después los vamos a desglosar un poquito más, pero está bueno porque ya nos da pautas de, vuelvo a conectar con lo que les decía antes, de por qué tenemos que estar en las redes sociales siendo dueños de marcas, de negocios o creadores de contenido también, en qué nos vamos a beneficiar, y esta cosa de la frase, ¿no? Con la que quiero que se queden también hoy un poco para arrancar este curso, es las redes sociales e internet una gran herramienta, un gran espacio que sin dudas hay que utilizar, pero eso no significa que tengamos que utilizar todo. Inclusive está bien no utilizar todo. Tenemos que utilizar acorde a lo que nosotros necesitamos, o a lo que ofrecemos muchas veces, o a lo que podemos otras también. Porque, ojo, también a veces queremos estar en YouTube, pero no tenemos la capacidad de grabar contenido audiovisual. Puede pasar a una marca. Y nosotros, por ejemplo, trabajando en esto, nos vamos a encontrar con clientes que quisieran hacer, pero no tenemos los recursos y las herramientas. Entonces, es clave entender dónde sí, dónde no, dónde hoy no, también, ¿sí? Y por último, con esto vamos cerrando. Así como les decía, nativos, migrantes, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? En cada red social y con cada uno de estos, esta audiencia, de estos tipos de audiencias, nosotros hacemos una comunicación visual, con el video, la imagen, el formato, y también escrita, la redacción, en los copies, ¿sí? Cuando vamos a ir a gestionar, sobre todo cuando nosotros tomamos ese rol de community, de social media, que estamos por ir a gestionarle a alguien y a básicamente comunicar por la marca, a interpretar a la marca para crear el contenido, porque tenemos que hacer eso, interpretar a la marca lo que quiere, lo que busca, y nosotros crear el diseño, la redacción, lo que requiera. Nosotros salimos a hablar por ellos. Nosotros no somos la voz de la marca. En nuestro rol como community, no somos la voz de la marca. La interpretamos. Entonces, muy importante, conocer cuál es la voz de la marca. Y cuando hablamos de la voz de la marca es que, a ver, voy a grandes marcas. Coca-Cola tiene una voz, ¿no? Cuando pensamos en Coca-Cola, no solo pensamos en colores y pensamos en sensaciones, porque tiene un muy buen marketing, claramente, pero pensamos que escuchamos, ¿no? Cuando leemos, escuchamos, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, también lo pongo en el ejemplo de no solo de Coca-Cola, sino también lo pongo vamos a una cuenta más, digamos, algo más cercano, por ejemplo, cuentas de ropa de bebés, de que estén relacionados a eso, ¿no? A productos, juguetería, lo que sea para niños. Cuando nosotros leemos o vemos información, interpretamos una voz amigable, cercana, casi como que a veces decimos, parece que le está hablando la mamá a un hijo, ¿no? Eso se interpreta con la comunicación y es estratégico, ¿sí? Las marcas van creando su propia voz. Hay marcas que son súper formales a la hora de diseñar, y que es una parte comunicativa el diseño, y de escribir un posteo,
¿no? Un mail, lo que sea. Son más serias, ¿sí? Escriben con ciertas palabras, no utilizan otras, ¿no? Entonces, eso también es parte de entender quién es la marca, en qué red social estoy, porque también es difícil escribir, por ejemplo, de forma seria. Es muy fácil en LinkedIn, pero es muy difícil en Instagram, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que no tiene ese sentido la red social, pero sí lo vamos a buscar de una forma capaz más visual, ¿no? Eso es la comunicación estratégica, no son solo palabras, sino es cómo expresamos en ese conjunto que yo les decía quién es la marca y también a quién le voy a hablar. Y acá vuelvo a lo mismo. Yo vendo, vamos a cambiar el producto. Vendo, voy a ir a cosas muy simples hoy. Vendo vestidos de 15, ¿sí? Soy una marca que diseña, vende vestidos de 15. Yo tengo dos clientes, a mis migrantes y a mis nativos. ¿Por qué? Porque está la nena, la hija, la que va a cumplir los 15, que está mirando mis redes, y está la mamá, el papá, que va a estar mirando mis redes, pero ¿por qué me interesa hablarle a los dos? Usa el vestido, lo compra, en este caso, ¿no? Hay productos, servicios que nos sucede, que tenemos que hablarle justamente a dos como polos opuestos, ¿no? Quién usa el producto o el servicio y quién lo va a pagar, por este caso. Entonces, le tengo que crear contenido a los dos, al que paga y al que usa. Le tengo que hablar a los dos, al que paga y al que usa, ¿no? Y de qué forma le tengo que hablar y cuál va a ser el contenido completamente distinto. A una le voy a hacer el reel para mostrarle, a la otra le voy a hacer una imagen, un carrusel con cómo hay que sacar el turno, cómo pagar, cómo, no importa, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, a uno le voy a hablar de una forma más directa, formal, para que a la mamá o al papá le tengo que dar confianza, de que vamos a estar atentos, de que, ¿no? A la otra persona más empática, en tus 15, la fiesta con tus amigos, que te vas a divertir, ¿sí? Son estrategias. No significa que no puedo ser emotivo con la mamá o el papá, no es que no, pero tengo que pensar que hay contenido clave y ahí está la comunicación, ¿sí? En pensar y encima esto hace que tengamos que ir viendo los canales, los formatos, obviamente ese público, el contenido se va diversificando. Cuando yo pensé que era un solo tipo de contenido porque vendo un vestido de 15, ahora le tengo que hablar a tres personas distintas, con tres informaciones completamente distintas, en tres formatos completamente distintos. Inclusive, ¿qué puede pasar a veces? En redes sociales distintas, ¿no? Seguramente va a pasar que sí en la misma, pero también puedo decir, bueno, pará, además de tener el Instagram, seguramente voy a llegar a más mamás y papás en Facebook, ¿no? O voy a estar en TikTok, pero debería estar en Instagram porque voy a llegar también más, ¿no? Para llegar en TikTok más a los jóvenes. Entonces, ahí es donde empiezo a armar mi estrategia. Esto es social media puro, lo que les acabo de decir, ¿no? Es pensar desde mi rol estratégico, cómo puedo hacer, cómo puedo llegar a ese objetivo de, obviamente, vender ese vestido, pero miren todo lo que hay que pensar antes de salir, como quien dice uno, a publicar en Instagram o a publicar en todos lados, ¿sí? Eso es clave. La idea de hoy era básicamente que veamos esto, que se entienda un poco la razón, ¿no? De por qué estamos todos acá, de por qué nos gusta tanto las redes. Bueno, acá hay un poco del motivo por el cual, porque todo esto, hay una cuestión que si no ya me iría, igual no voy a indagar porque ya me iría a otro lugar, pero hay toda una cuestión de, básicamente de lo que sería, nosotros lo llamamos neuromarketing, digamos, de cómo funciona, se interpreta cada usuario en su cerebro, interpreta todo lo que sucede en Internet y todo lo que ve y lo interpreta de forma subjetiva. Entonces, un poco nuestros roles están ahí en esa cuestión de entender el funcionamiento de los usuarios y entender a las marcas y poder conectarlas, ¿sí? Por eso también hay cosas que llevan su tiempo, ¿sí? Que no es fácil. Yo siempre digo, por ejemplo, no es fácil llegar a los 50.000 seguidores, no es fácil aumentar las ventas, no es fácil que te conozca todo el mundo
mundo, como dicen muchas veces, yo quiero que me conozcan todos, yo quiero que siempre piensen en mi marca. Todo lo que hay que pensar detrás de eso, ¿no? Y encima ahora solamente les dije pensarlo. El jueves, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ver cómo se hace esa parte, ¿sí? Entonces, hoy queda solamente acá la información, es decir, lo pienso, sé que es todo esto lo que tengo que tener en cuenta. Bueno, el jueves vamos a ver todo eso llevado, como quien dice uno, al papel. Bueno, me siento a verlo, a estudiarlo, a definirlo, a trazar qué paso a paso, porque también tiene que haber un orden para lograr el objetivo, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas, ¿se entendió? ¿Qué les pareció? ¿Mucho lo de hoy? ¿Bien, tranquilo? Yo por ahora tengo toda la data en la cabeza, así que no se me ocurre ninguna duda, pero nada, estuvo súper clara esta intro y me voy con muchas cosas en la cabeza. Sí, 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 pasa, pasa. Veo que se sumaron un par más. Yo me sumé muy tarde porque no Hola, podía conectar, Dani. pero bueno, ahora lo tengo grabado, así que Sí, lo voy a sí. ver. Sí, Material y el PDF siempre va a haber después de cada clase, eso ténganlo en cuenta para repasar, ¿sí? Como yo les dije, ya que se conectaron un par más tarde y hay unos minutitos, eh, yo voy a darle casi el 80% de las clases, ¿sí? Así que desde ese lado me van a ver generalmente siempre y la idea es que, como les decía, más allá de preguntarle capaz dudas hoy o cada, clase a clase no surgen, pero sí, si van surgiendo cosas nuevas que van viendo, que les pasa cuando hacen algo en redes, la idea es trasladarlo siempre acá porque me van a ver bastante, así que vamos a poder ir haciendo continua la charla, ¿no? Así que eso tenganlo en cuenta, ¿sí? Yo sé que va a ser difícil, capaz puede pasar, digamos, que a veces no vamos repasando clase a clase todo, pero sí, recomendación, vayan pispeando algunas cositas o traten de estar bastante al día, porque vuelvo a decir, la idea es también poder ir sumarle cosas prácticas, poder ir debatiendo, que ustedes me digan, a mí me pasó esto, vi tal cosa, ¿por qué veo esto en redes? ¿Sirve, no sirve? ¿No? Que de a poquito cuando nos vayamos metiendo más, seguramente puede pasar eso, que estén más atentos a lo que hacen, a lo que ven. Y la idea es que también lo puedan traer acá, porque a mí me encanta hablar, como habrán visto, y porque tengo que dar la clase, pero también quiero que me traigan cosas, porque está bueno debatir e intercambiar. Salen cosas súper interesantes muchas veces, y también descubrimos que lo que dice una, a la otra no le funciona, y está buenísimo porque eso también es parte de Internet y del funcionamiento de las redes, ¿no? Así que bueno, por hoy dejamos acá. La clase que viene ya nos vamos a meter en ver todo esto, pero ya, como les digo, pasar a la acción un poco, ¿sí? Ya empezar a ponerle un orden a estas cosas que les di de introducción. Vamos a ver cómo lo que es un plan de marketing, ¿sí? Un plan de marketing, obviamente llevado a las redes sociales, a lo que a nosotros nos interesa, y cómo es ese paso a paso. Es estratégico, ¿sí? Hay muchos conceptos, hay mucho orden, digamos, y sirve para ordenar, conocerlo, así que bueno, capaz después las siguientes clases van a ser un poco más didácticas, cuando hablemos de redes y demás, va a haber de todo, ¿sí? En el curso. Así que bueno, si les parece, dejamos acá por hoy y nos vemos el jueves. Si alguien quiere consultarme algo, no sé, eso lo dejo ahí a criterio de ustedes. ¿Estamos bien por hoy para hacer la primera bien, clase? Bien, bueno, nos vemos entonces el jueves. bien, hasta el jueves entonces. Hasta el Adiós. jueves, nos vemos. Muchas gracias.